De Cristo, mis amados hermanos, el día de hoy es un gusto saludarles a través de este medio, deseando que estén bien en sus familias, en sus casas. Vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Es el tema de hoy, mis hermanos. Es sumamente importante que como cristianos seamos bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios, aparte de haber recibido el bautismo en agua para el perdón de pecados, seamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Nosotros como iglesia apostólica somos una iglesia pentecostal que cree en la manifestación del Espíritu Santo. Creemos en la llenura del Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Y creemos en el poder del Espíritu Santo. Es sumamente importante, como lo decía, que nosotros como cristianos podamos recibir la llenura de su Espíritu Santo para poder ejercer libremente y con el poder de Dios los dones que Dios nos dio. Hermanos, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16, que es donde viene la cita base de este mensaje, la palabra. Dice la palabra de Dios: respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista estaba dando una profecía, hermano, acerca de Jesús. Él es el que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hace hincapié acerca del bautismo en agua, que es para perdón de pecados, pero como les decía, como cristianos debemos de ser bautizados en Espíritu Santo también. Aleluya. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. A ti sea la alabanza, Padre. Tú eres el Dios de la tierra y del cielo. Tú tienes el poder para hacer todas las cosas, Señor. En esta hora me pongo en tus manos, Señor, y te pido que bendigas a tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de ese poder del Espíritu Santo. Bautízanos en Espíritu Santo y fuego, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que tu iglesia sea levantada en poder, Señor. Que tu iglesia sea levantada, Señor, en dones, en ministerios, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, una libertad del Espíritu. Declaramos una libertad, Señor. En el nombre de Jesús, dame libertad, Señor, para predicar esta palabra. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Hermanos, les decía, Juan estaba haciendo una declaración de que iba a haber un bautismo en fuego. Todavía el Espíritu Santo no estaba derramado en la tierra, porque el Señor Jesucristo todavía estaba vivo en este momento. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo de nuevo, es cuando Él envía la promesa del Espíritu Santo y se las da a los discípulos. Amén. Vamos a encontrar eso, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer la palabra, Hechos capítulo 1, palabras de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, cuando el Espíritu Santo llega a la vida del cristiano, ese cristiano recibe poder. Poder del Espíritu Santo, poder, y la vida de ese hermano, de esa hermana tiene que cambiar. Aleluya, hermano. Algunos tal vez van a decir, es que yo recibí el Espíritu Santo cuando me bauticé. Yo no creo que tenemos que hablar en lenguas para poder recibir el Espíritu Santo. Algunos podrán decir así.
Yo no creo que tenemos que recibir las lenguas tenemos que leer lenguas para poder recibir el Espíritu Santo. Yo he escuchado a muchos hablar así. Déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios, hay varios textos que ahorita voy a leer, que comprueban que al recibir el Espíritu Santo, usted y yo tenemos que hablar en otras lenguas. Más adelante le voy a explicar, no precisamente debe tener el don de lenguas. Una cosa es tener don de lenguas y otra cosa es hablar en lenguas. Yo puedo hablar en lenguas y no precisamente debo de tener el don de lenguas. Amén. Simplemente que el hablar en lenguas es como una señal, es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Aparte de que usted recibe las lenguas, la vida del cristiano que recibió el Espíritu Santo tiene que cambiar. La vida de este hermano, esta hermana, la conducta de él y de ella tiene que cambiar. Pero el hablar en lenguas es una señal de que este hermano fue lleno del Espíritu Santo. Tal vez usted va a decir, es que en Hechos 2:38 dice, Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es. Pedro estaba diciendo que usted iba a recibir y yo íbamos a recibir el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Mas el Señor Jesucristo nos decía, pero van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Aparte de ser bautizados en agua, debemos de recibir esa llenura, que es diferente. Ese bautismo en fuego, que es diferente. Amén. Vamos a leer la Biblia en Hechos 2, mis hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Este fue el día del Pentecostés, cuando la promesa del Espíritu Santo se cumple. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, y todos hablaban en lenguas. A partir de ahí la iglesia se revoluciona, los discípulos adquieren poder de Dios y se empieza a predicar la palabra con denuedo. La iglesia empieza a activarse. Los dones y ministerios empiezan a activarse, porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y fue cuando la vida de ellos cambiaron. Pero la primera señal que tuvieron fue hablar en otras lenguas. Amén. Vamos a ver en Hechos capítulo 10, versículo 44. Dice la palabra de Dios: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, ellos recibieron el Espíritu Santo, y luego dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Otro punto, o sea, hablaban en lenguas. Es cuando se daban cuenta que recibían el don el bautismo del Espíritu Santo, aleluya. En Hechos capítulo 19, vamos a leer la Biblia también, hermanos. Hechos capítulo 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos
les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Les pregunta, ¿cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hermanos, ¿qué hacían? Hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez vemos que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Hermanos, claramente notamos que la palabra de Dios nos dice que al recibir el Espíritu Santo, la llenura, hablamos en lenguas. Amén. Este es un tema tal vez un poco polémico. Es un tema tal vez un poco que a muchos causa controversia, porque algunos creen que no necesariamente tenemos que hablar en lenguas. Pero mis hermanos, la palabra es clara. Mire, yo les voy a contar un testimonio breve de mi vida. Yo me bauticé a la edad de 12 años en nombre de Jesucristo. Yo, hermanos, no me considero una persona sumamente, podría decir que, muy santo, pero yo desde muy pequeño me aparté de los malos caminos, hermanos, del pecado. Yo desde muy pequeño recibí lo que es el temor de Dios, el temor de fallarle a Él. Aunque era un adolescente, yo temía mucho de pecar en contra de Dios. Llego a la iglesia apostólica a los 19, 20 años, a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, porque me bauticé en otra iglesia en el nombre de Jesucristo. Y ahí, hermano, ya con la mente un poco más abierta, empiezo a aprender más cosas. Empiezo a aprender la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque yo no hablaba en lenguas, yo no había recibido la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, eso no quería decir que yo no tenía a Dios. Eso no quiere decir que yo no tenía el Espíritu Santo. Simplemente no había sido bautizado en su Espíritu Santo. Y yo quiero aclarar algo. No porque, hermano, usted no hable en lenguas, eso no quiere decir que usted no se va a salvar. Usted se va a salvar porque usted recibió a Jesucristo, se fue bautizado y usted se ha apartado del mal. Eso no quiere decir que usted no va a recibir el reino en los cielos. Eso no quiere decir eso. Simplemente que es importante para que su vida cristiana tome un giro distinto de búsqueda continua de Dios. Yo recibí la llenura del Espíritu Santo en un culto el miércoles en la segunda de Chapultepec. Vino un evangelista y empezó a orar por descenso del Espíritu Santo. Yo dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo quiero saber qué se siente. Yo no estaba, hermanos, con la mente negativa diciendo, no, es que yo ya tengo el Espíritu Santo porque yo me bauticé y Pedro dijo que yo iba a tener el don del Espíritu Santo. No, o sea, yo estaba con la mentalidad de que yo quería recibir, yo quería saber qué se sentía ser bautizado en fuego. Yo pasé con toda la fe en Dios. El Espíritu Santo me bautizó en ese momento. Literal fue bautizado en fuego, porque yo sentía como fuego dentro de mí corría por mi cuerpo, como una flama, hermano, de calor corría de mis pies a la cabeza, y yo empezaba a llorar y empezaba a glorificar a Dios, y yo empezaba a hablar en otras lenguas. En ese momento yo recibí el Espíritu Santo. En ese momento yo supe que era ser lleno del Espíritu Santo. Mi mente no supo nada más. Yo empezaba a adorar al Señor. Y yo le empecé a decir, Santo, tú eres digno, Señor, de la gloria, eres digno de la alabanza. Porque el hermano decía, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Y yo empecé a glorificar a Dios. Esto me estoy acordando, hermano, y siento todavía, porque es algo que usted, si no lo ha sentido, lo tiene que experimentar.
Yo empecé a hablar en otras lenguas y empecé a hablar otro idioma en mis labios. Mi mente hablaba español y mi lengua hablaba otro idioma. Y yo caí al suelo y ya no supe de mí. Y es ahí donde yo recibí el Espíritu Santo. Hermano, literalmente, después de esa noche, nada fue igual. Después de ese día, mi vida cristiana cambió. Mi panorama cristiano se abrió. Y yo empecé a sentir una sed de Dios, un hambre de Dios, de la palabra, de buscar su palabra. Y hermanos, así rápido, en un culto de jóvenes, en la semana que entra un culto de jóvenes en la primera Chapultepec, conocí a varios jóvenes ahí que hoy en día son mis amigos. Los que conocen a Isaac Echeverría, yo lo conocí antes, pero en ese culto, él me dijo: David, he tenido una inquietud del Espíritu Santo, de que los jóvenes nos juntemos y empecemos a interceder y empezamos a formar un ministerio de evangelismo e intercesión. Y yo le dije: amén, amén, yo quiero eso. Y empezamos a formar y a convocar a jóvenes de varias iglesias. Hermano, nos juntábamos en la segunda de Chapultepec cada 2 domingos después de los cultos. Hermano, era una experiencia tan preciosa porque se derramaba el Espíritu Santo, había llenura. Los que no tenían el Espíritu Santo en esos cultos, en esas intercesiones, recibían el Espíritu Santo. Y no nos quedamos solamente con eso. No solamente era hablar de lenguas, profetizar. Era a partir de ahí nos empezábamos a ir a los hospitales a orar por los enfermos. A repartir palabra de Dios a la gente que no tenía en el parque. En el malecón cantábamos alabanzas. En los hospitales orábamos por los enfermos y repartíamos comida. En los microbuses predicamos la palabra. Hermano, era un mover del Espíritu Santo tremendo en los jóvenes que se quedó. Y se quedó en todos los que participamos. Muchos se van a acordar. Y cada uno recibió un don de Dios especial. Muchos lo están ejerciendo, otros a lo mejor no tanto, otros un poco. Pero hermano, lo que quiero llegar es que tu vida cambia. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tu vida cambia. Hablas en lenguas primero y después de eso, tu vida cristiana cambia. Empiezas a desarrollar tu ministerio y tu don, y tú, hermano, empiezas a tener un hambre por Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ya no nos hace tanto ruido el que dirán porque yo hago esto. Ya no nos preocupa tanto el que estén hablando de mí. Ya no nos preocupa tanto de que no me habla aquel. Ya no nos preocupa tanto de que no me pusieron a predicar. No nos preocupa tanto de que no me pusieron a ministrar. No nos preocupa tanto de que no voy a cantar hoy. Porque el Espíritu Santo, hermano, te llena de una forma que no hace falta eso. Porque si yo no me pueden a predicar, yo me voy a predicar en el micro. Si no me pueden a predicar en el púlpito, yo me voy a predicar en el hospital. Si no me pueden a cantar en la iglesia, yo me puedo ir a cantar en el parque. Si no me pueden a tocar en la iglesia, yo puedo agarrar el instrumento y puedo tocar en el malecón. Hermano, el evangelio, hermano, la obra de Dios es amplia. La obra de Dios no está limitada en el templo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, el Señor nos abre el panorama y nos invita a que llevemos la palabra como debe ser y no solamente encerrarnos en 4 paredes. Bueno, creo que ese tema, perdón, hermanos, ese tema de las 4 paredes ya es otro tema, amén. Pero el Espíritu Santo nos incita a activar, a que estemos movidos, hermano. Y pues los que no han sentido todavía, yo les invito, hermano, que busquemos. Miren, yo le voy a leer una cita. En Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros siendo malos, el Señor Jesús nos dice a nosotros, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo, el Señor nos lo va a dar si nosotros lo pedimos. Si no lo pedimos, hermano, no nos lo va a dar. Nosotros debemos de anhelarlo. Nosotros debemos de buscarlo. Y créame, se lo garantizo, que el Señor le va a dar la llenura del Espíritu Santo.
El Señor lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero es necesario de que usted y yo anhelemos eso. Lo busquemos de corazón. Y el Señor nos lo va a dar. Se lo aseguro, mi hermano. Ya quiero dar otro texto, hermano. En 1 Corintios quiero hablar brevemente del don de lenguas. El don de lenguas es aparte, hermano, de lo que decía de la llenura del Espíritu Santo, pero se lo quiero leer para que usted sepa. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice, habla acerca de los dones espirituales, pero le voy a dar el 10, dice, a otras personas les dio el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ese es un tema aparte que también se puede desarrollar, pero ahorita yo se lo pongo aquí para que usted sepa que el don de lenguas es muy independiente al que usted hable en lenguas por ser lleno del Espíritu Santo. Yo puedo hablar en lenguas una sola vez y ya nunca más voy a volver a hablar en lenguas. O yo puedo hablar en lenguas varias veces, pero solamente voy a hablar una sola lengua. El que tiene don de lenguas habla diversos géneros de lenguas. Amén. Hay hermanos que solamente hablan una sola tipo de lengua, pero hay hermanos que tienen don de lenguas porque hablan muchas lenguas. Y hay otros hermanos que interpretan las lenguas. Hay hermanos que saben lo que usted está hablando, usted lo habla en lenguas y el hermano lo escucha en español. Ese es un don precioso, hermano, que el Señor se lo ha dado a pocos. Pero si usted lo quiere también, si usted se lo pide a Dios, también se lo puede dar. Y el otro texto dice en 1 Corintios capítulo 12, 18. Perdón, 1 Corintios 12, 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Sí, pues aquí habla acerca de que como somos un cuerpo en Cristo, cada uno tenemos una función distinta. Quería dar otra cita, mis hermanos, pero en este momento se me escapó. Pero básicamente es lo mismo, o sea, habla del don de lenguas. El don de lenguas es muy independiente a que usted hable lenguas porque el Señor lo selló con el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver también en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Yo le quiero, hermano, hablar acerca de una vez de que usted ya recibió el Espíritu Santo, una vez que usted recibió la llenura del Espíritu Santo, como le decía, la vida del hermano, de la hermana, pues tiene que cambiar. La vida de nosotros tiene que cambiar, es una vida distinta en el Señor. Es una vida continua en búsqueda de Dios. Y vamos a buscarlo, a averiguarlo, hermano, en el libro de Gálatas. Vamos a ver, chiquito Gálatas. No quiero tener el celular mejor porque a veces no quiero usar mucho el celular. Entonces, por los nervios, ¿no? Dice Gálatas capítulo 5, hermanos, 22. Dice la palabra de Dios. Aleluya, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Aleluya. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y la llenura, debemos de manifestar el fruto del Espíritu. Debemos de manifestar, hermano, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Porque si no lo manifestamos, pues realmente nunca fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es sumamente importante que, mis hermanos, nosotros busquemos el Espíritu Santo, busquemos el fruto del Espíritu Santo, para que nuestras vidas en Cristo Jesús sean de bendición, mis hermanos. El tema de hoy, pues, hermanos, hasta aquí lo voy a compartir. Hay mucha tela donde cortar de esto, hay mucho tema donde expandirse de esto. Pero hoy voy a ser breve, mis hermanos, para que
pueda usted analizar lo que le acabo de decir. Más adelante tal vez hablemos de los dones en específico, o hablemos acerca de el fruto del Espíritu, que básicamente, mi hermano, es la manifestación de cuando el cristiano ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Mi deseo, hermano, muy grande es que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde ahí en sus casas. Cuídense mucho. Estemos orando unos por los otros, mis hermanos. Es importante la oración. Es importante que entre nosotros nos protejamos en oración. Oremos por nuestros pastores, por los líderes, por los ministros, por los ministerios que se han levantado en la iglesia. Y, hermano, oremos para que pronto podamos estar unidos en su casa, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración para terminar, mi hermano. Y en esta oración, si usted, hermano, no ha recibido usted la llenura del Espíritu Santo, o no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pídale al Señor. Pidámosle al Señor, hermano, que nos selle con su Espíritu Santo. Es una experiencia muy hermosa, mi hermano, cuando usted es sellado por el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermano, para terminar. Que esto sea de bendición. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias te doy porque me has permitido predicar la palabra, Señor, en este momento. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo caiga sobre cada uno de mis hermanos hoy en sus hogares. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Que tu Espíritu Santo sea manifiesto en cada uno de nosotros. Oh, bendito Padre, en el nombre de Jesús yo le declaro, Señor, que somos una iglesia victoriosa, una iglesia llena de tu Espíritu Santo. Una iglesia donde haya milagros, donde haya prodigios, donde se predique tu palabra con denuedo. En el nombre de Jesús, yo declaro una bendición sobre mis hermanos. Y si aún no he recibido esta llenura, Padre, yo declaro esa llenura sobre ellos ahora en este momento. En el nombre de Jesucristo, sea derramada, Señor, tu presencia. Sea derramado, Señor, tu Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y los vemos pronto, hermano.